¿Jesús de Nazaret fue una figura histórica real o más bien un mito? Esa es, sin duda, la gran pregunta. Bueno, en este recorrido vamos a explorar la evidencia textual, los argumentos que sostienen que Jesús fue de hecho una persona real que dejó una marca imborrable en la historia. Y esa es justo la pregunta que nos va a guiar. Lo interesante del material que analizamos es que no les saca la vuelta. Para nada. Al contrario, se mete de lleno en los registros históricos para ver qué respuesta se puede encontrar. Ok, vamos a entrarle a esto. A ver, la afirmación central del cristianismo, según lo que estamos viendo, no es una filosofía, no es algo abstracto, es un evento. La idea, piénsenlo, de que Dios entró en la historia humana. Y este versículo de Juan es, digamos, la base de todo. El verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo persona. Para entender bien este argumento, vamos a seguir un orden bastante lógico. Primero, ¿por qué se considera un acontecimiento histórico? Después, ¿qué dicen los registros que no son de la Biblia? También vamos a ver cómo fue su vida, los eventos de su muerte y resurrección, y al final, la pregunta que todo esto nos deja. Vamos con el primer punto. El argumento aquí es que los evangelios no se escribieron como si fueran cuentos de hadas, ¿no? La idea es que se escribieron con toda la intención de ser crónicas ancladas en un tiempo y en un lugar súper específicos. Y miren, los detalles de este pasaje son clave. No empieza con un «había una vez», para nada. Nombra a Tiberio César, a Poncio Pilato, a Herodes, o sea, todas son figuras históricas que se pueden verificar. Según el texto, esto es un intento muy deliberado de poner la historia en un contexto real, uno que se pueda comprobar. Ok, ahora pasemos a otra pieza de evidencia importante que se presenta. ¿Qué dijeron los historiadores de la época, los que no eran seguidores de Jesús? ¿Existe alguna mención de él fuera de los textos cristianos? Pues la respuesta que se ofrece es un sí, y un sí rotundo. Resulta que sí existen registros de historiadores, tanto romanos como judíos, que, sin ser cristianos, escribieron sobre la existencia de Jesús y del movimiento que empezó con él. El primero que se menciona es Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Y ojo, esto es súper importante. Josefo no era cristiano. Entonces, desde una perspectiva que se podría considerar neutral, él registra en su obra Antigüedades Judías no solo que existió un hombre sabio llamado Jesús, sino que también anota un dato crucial, que fue crucificado. Luego está Tácito, que es considerado uno de los historiadores romanos más grandes, y su testimonio es muy fuerte, porque él de hecho despreciaba a los cristianos, llamaba a su fe una superstición perniciosa. Pero fíjense, al escribir sobre Nerón, Tácito confirma, de forma totalmente independiente, que el fundador de este grupo, Cristo, fue ejecutado por Poncio Pilato, justo durante el reinado de Tiberio. Los detalles, coinciden a la perfección con lo que dice Lucas. Y por último, tenemos a Plinio el Joven. Él era un gobernador romano y le estaba escribiendo al emperador Trajano pidiéndole consejos sobre qué hacer con los cristianos. Lo interesante de su carta es que él no debate si Jesús existió o no. Eso lo da por hecho. Lo que hace es describir sus prácticas. Dice que se reunían para cantarle himnos a Cristo como a un Dios. Esto muestra que apenas unas décadas después de su muerte, ya se le adoraba como una figura real y divina. A ver, el texto aquí propone una analogía bien interesante. Pensemos en alguien como Napoleón Bonaparte, ¿ok? Sería absurdo negar que existió, ¿cierto? Tenemos documentos, relatos históricos, testimonios y un impacto en el mundo que es innegable. El argumento que se presenta es que, de una forma parecida, aunque la evidencia es de otro tipo y, claro, mucho más antigua, negar la existencia de Jesús implicaría descartar un conjunto de pruebas que tiene características similares, documentos, testimonios, relatos y un efecto histórico masivo. Bueno, dejemos por un momento la evidencia de su existencia y pasemos a cómo se describe su vida. El texto recalca mucho que Jesús no fue una figura lejana, así como etérea. Todo lo contrario, se le presenta como alguien que vivió una vida profundamente humana, metido de lleno en el día a día de su gente. ¿Y cómo se describe esa vida?
Pues miren, no se aisló en un templo ni nada por el estilo, al contrario, caminó por aldeas llenas de polvo, enseñó en lugares públicos, tocó a los marginados, a los leprosos, se sentó a comer con gente que era despreciada y lloró con sus amigos cuando sufrían. O sea, una vida tangible, real, de carne y hueso. Y este versículo de Hebreos viene a reforzar justo esa idea. El punto aquí es que Jesús sintió el cansancio, el dolor, la traición, la tentación. Vaya, no fue alguien que miró el sufrimiento desde la distancia, sino que lo vivió en carne propia, precisamente porque vivió como un ser humano de verdad. Y todo esto nos lleva al evento que es, sin duda, el corazón de la narrativa cristiana. Según el texto, la muerte y la resurrección no se presentan como un mito, como algo simbólico, sino como acontecimientos históricos que transformaron por completo a sus seguidores. De hecho, esta es una de las afirmaciones más antiguas que tenemos de la fe cristiana, escrita por el apóstol Pablo. Y fíjense en el lenguaje que usa. Murió, fue sepultado, resucitó. Se describe como una secuencia de hechos, de eventos históricos súper concretos. Pero aquí viene lo más importante. No se presenta como una experiencia privada de una o dos personas. El texto cita este mismo pasaje de Corintios, donde se afirma que Jesús resucitado se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. El argumento, por lo tanto, es que fue un evento público, con muchísimos testigos. Y este es quizás uno de los argumentos más potentes que presenta la fuente. A ver, pensemos. ¿Qué pudo transformar a un grupo de seguidores que estaban muertos de miedo, escondidos después de la crucifixión, en predicadores súper valientes, dispuestos a morir por su mensaje? La conclusión que se ofrece es que algo extraordinario tuvo que haber pasado. Esa transformación tan radical se presenta como una prueba, digamos, indirecta de la resurrección. Y con esto llegamos al punto final de este análisis. La idea es esta. Si se acepta la premisa de que Jesús fue una figura histórica real, entonces su mensaje no es algo que se pueda simplemente ignorar, como si fuera una leyenda más. Es que sus afirmaciones, como esta que vemos, son demasiado directas. Si una persona histórica, de carne y hueso, dijo esto, pues nos obliga a tomar una postura. Ya no se presenta como una opción filosófica más entre muchas, sino como una declaración de verdad, y una verdad absoluta. Así que el texto concluye que la pregunta de fondo ya no es si Jesús existió, sino ¿qué respuesta le damos a su vida y a sus palabras? La pregunta, entonces, se mueve del debate histórico a una decisión personal. Para terminar de entender todo esto, ayuda mucho conocer el significado de algunos términos clave. Empecemos por su nombre, Jesús. Viene del hebreo Yeshua, que significa el Señor salva. O sea que su propio nombre, desde el inicio, ya contenía su misión. Luego, la palabra Cristo. Y esto es importante, no es su apellido, es un título. Viene del griego Christos, que quiere decir el ungido. Y es básicamente la traducción del término hebreo Mesías, ese rey prometido que esperaban los judíos. Y para cerrar, la palabra evangelio. Miren, en el mundo romano, un evangelion era un anuncio público súper importante de la victoria de un rey o un emperador. Así que los primeros cristianos tomaron esta palabra tan potente para declarar lo que para ellos era la mayor de todas las victorias, la de Cristo sobre el pecado y la muerte. Una proclamación histórica, sí, pero con implicaciones que según ellos son eternas.